El ejército imperial romano era una institución fundamental e indispensable del imperio, que servía como pilar central no solo para conquistar y mantener sus vastos territorios, sino también para garantizar la estabilidad y el orden en todas las provincias bajo su dominio. Como fuerza profesional permanente y altamente organizada, el ejército de la época imperial, especialmente durante los 3 primeros siglos de Egisto, destacó como una de las instituciones públicas más grandes y sofisticadas de su época, estableciendo estándares de excelencia militar que influirían en los ejércitos durante milenios. En el apogeo del Imperio Romano, durante el siglo II d.C., el ejército mantenía un impresionante contingente de aproximadamente 400.000 a 450.000 soldados y oficiales distribuidos estratégicamente por el vasto territorio imperial, lo que representaba una proporción notable de la población total y demostraba la inmensa inversión del imperio en su fuerza militar. Su estructura jerárquica y rigurosamente disciplinada, basada en valores esenciales como la obediencia incondicional, la dedicación al trabajo, la modestia personal, la virtud moral y la armonía colectiva, transformó al ejército romano en una fuerza de combate extremadamente eficaz y temida, fruto de un régimen de entrenamiento constante y meticuloso, así como de una notable capacidad para evolucionar y adaptarse a los nuevos retos tácticos y estratégicos en el campo de batalla. Dejaré algunas fuentes sobre el tema en la descripción de este video por si quieren saber más. Las imágenes presentadas en el video son parcial o totalmente generadas por inteligencia artificial y sirven únicamente como ilustración para la narración. Sin más preámbulos, vamos al video. El emperador Augusto, reconocido universalmente como el arquitecto y fundador del sistema imperial romano, fue el responsable de implementar profundas y trascendentales reformas militares que establecieron los cimientos fundamentales para esta institución milenaria. Durante su reinado, Augusto no solo creó guarniciones permanentes estratégicamente ubicadas tanto en Roma como en las diversas provincias del imperio, sino que también organizó flotas marítimas permanentes para patrullar de manera sistemática las aguas del Mediterráneo, asegurando así las rutas comerciales y la estabilidad marítima. Además, desarrolló y estableció el revolucionario concepto conocido como Disciplina Augusti, un exhaustivo y meticuloso conjunto de normas y regulaciones que abarcaban todos los aspectos de la vida militar, desde la rutina diaria y los ejercicios de entrenamiento hasta las responsabilidades específicas, tanto de los mandos como de los soldados rasos. Este complejo sistema normativo continuó siendo cuidadosamente revisado, refinado y actualizado por los emperadores posteriores, reforzando así la importancia fundamental de la disciplina militar como pilar esencial para la estabilidad y la continuidad del imperio. La estructura militar del ejército romano se articulaba principalmente a través de 2 componentes fundamentales: las legiones y las unidades auxiliares. Las legiones, que constituían la columna vertebral del ejército y estaban compuestas exclusivamente por ciudadanos romanos de pleno derecho, eran dirigidas por comandantes experimentados procedentes de la élite senatorial, formando así el núcleo principal y más prestigioso de la fuerza de combate imperial. El número total de legiones fluctuaba estratégicamente entre 25 y 33, dependiendo de la época histórica y las necesidades específicas del imperio, con aproximadamente 150.000 soldados legionarios distribuidos meticulosamente a lo largo de las fronteras estratégicas del imperio. Por su parte, las tropas auxiliares, reclutadas predominantemente entre los habitantes provinciales romanos que aún no gozaban de la ciudadanía plena, estaban bajo el mando de oficiales del orden ecuestre y contaban con un impresionante contingente de unos 230.000 soldados especializados, desempeñando funciones cruciales y específicas como el reconocimiento territorial, las operaciones de caballería ligera y las misiones de infantería especializada. Además de estas unidades principales, el ejército romano contaba con diversas fuerzas altamente especializadas, estratégicamente estacionadas en la capital imperial y en las ciudades más importantes de Italia. Entre estas fuerzas destacaban las prestigiosas cohortes pretorianas,
cuerpo de élite encargado de la protección personal de los emperadores y sus familias, las cohortes urbanas, unidades especialmente entrenadas para mantener la seguridad interna y el orden en Roma, y los vigiles, brigadas paramilitares multifuncionales creadas originalmente para combatir incendios y garantizar el orden público en las calles de la ciudad. En situaciones extraordinarias, como periodos de crisis aguda o ante invasiones externas significativas, el ejército demostraba su capacidad de adaptación organizando destacamentos especiales denominados vexillationes, unidades tácticas que, debido a su eficacia y versatilidad operativa, acabaron transformándose en formaciones permanentes durante la Antigüedad tardía, evidenciando así la creciente necesidad del imperio de mantener una estructura militar flexible y adaptable a las cambiantes circunstancias estratégicas. Desde el final de las guerras civiles y el comienzo del Principado, 27 Neiticesto, el ejército fue el instrumento fundamental tanto de las conquistas territoriales romanas como del mantenimiento de las fronteras conquistadas. En el apogeo del periodo expansionista viene siglos I, Tisto y Iridientos, unas fuerzas romanas bien entrenadas y disciplinadas permitieron la anexión de vastas regiones. En pocos siglos, Roma pasó de ser una potencia regional en Italia a un imperio que dominaba todo el Mediterráneo y más allá. En el siglo II d.C., bajo emperadores como Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando territorios desde Britania, la actual Inglaterra, hasta Mesopotamia y desde el Sáhara hasta las montañas de Escocia. Esta vertiginosa expansión de una simple aldea a un inmenso imperio se debió en gran medida a la eficacia militar romana. La combinación de estrategia y fuerza de las legiones permitió someter a poderosos adversarios. Por ejemplo, César conquistó la Galia, Claudio se anexionó Britania y Trajano derrotó a dacios y partos. Todo ello gracias a la superior profesionalidad de su ejército. El historiador Tácito atribuyó irónicamente el éxito imperial a algo sencillo. Hicieron un desierto y lo llamaron paz, refiriéndose a la capacidad romana para aniquilar la resistencia y pacificar las regiones conquistadas. De hecho, el ejército romano fue el principal agente de la Pax Romana, primero imponiéndola por la fuerza y después garantizando su continuidad. Tras el final de la fase expansiva, especialmente a partir del reinado de Adriano, 117-138 de Tiquisquizo, el énfasis pasó de la conquista a la conservación. Adriano abandonó la política expansionista de su predecesor Trajano y adoptó una estrategia defensiva, consolidando los límites del imperio en fronteras fijas. Su gesto más emblemático fue la construcción del Muro de Adriano en el norte de Britania, iniciado en 122 d.C., que marcó de forma permanente la frontera contra los pueblos no sometidos de Caledonia, Escocia. Del mismo modo, en el frente Rin-Danubio se erigieron líneas fortificadas, el Limes Germanicus con empalizadas y pequeños fuertes interconectados, para controlar las incursiones germánicas. El ejército se convertía así en una fuerza de guarnición y disuasión. En lugar de marchar hacia nuevas conquistas, las legiones se estacionaban en puntos estratégicos de las fronteras, listas para reaccionar ante invasiones o revueltas. Esta postura defensiva, sin embargo, no significaba inactividad. El mantenimiento del imperio exigía constantes campañas de contención. Por ejemplo, en el siglo IX, Marco Aurelio libró una larga guerra para rechazar a los invasores germánicos en el Danubio. En el siglo III, las legiones fueron movilizadas repetidamente contra las incursiones de los partos y más tarde de los persas en Oriente. De este modo, el ejército defendía activamente la integridad territorial, interviniendo allí donde era necesario. La eficacia de esta estrategia de contención puede medirse por el hecho de que, a pesar de las crisis, el imperio mantuvo esencialmente sus fronteras durante más de 2 siglos después de Adriano. Además de defenderse de los enemigos externos, las tropas romanas se empleaban en mantener el orden interno. La represión de las revueltas provinciales, como las revueltas judías de 66, 73 y 132, 135 d.C., sofocadas por las legiones, y la pacificación de los rebeldes locales formaban parte del papel del ejército en el mantenimiento de la cohesión imperial. En las regiones inestables, la presencia de las legiones funcionaba como elemento de estabilización política. Asimismo,
La construcción de infraestructuras, caminos, puentes, fortificaciones permanentes, por parte de los ingenieros militares, mejoraba la administración y la economía provinciales, contribuyendo a mantener el imperio integrado. En resumen, la misma maquinaria militar que había construido el imperio servía para defenderlo y administrarlo. Esta dualidad, espada para conquistar y escudo para proteger, definía el éxito romano. El ejército era a la vez un agente de expansión y una garantía de estabilidad imperial. La excelencia militar romana se basaba no solo en la organización, sino también en las estrategias y tácticas empleadas. En el campo de batalla, las legiones se organizaban en formaciones profundas y flexibles. La cohorte, unidad básica de maniobra a principios del imperio y de mayor tamaño que el antiguo manípulo republicano, permitía a las legiones operar en bloques cohesionados y reagruparse rápidamente cuando era necesario. Entre las formaciones tácticas emblemáticas se encontraban la cuña, cuneus, utilizada para romper las líneas enemigas concentrando el impacto en un punto, y el famoso testudo, una formación tortuga en la que los soldados unían sus escudos por delante y por arriba para avanzar protegidos de las flechas. El testudo era especialmente ingenioso. Con los escudos cubriéndoles en todas direcciones, los legionarios se acercaban a las posiciones enemigas prácticamente ilesos. Otras formaciones integraban diferentes tipos de tropas, como la disposición en punta de flecha, que situaba a los legionarios delante y a los arqueros justo detrás, lo que permitía a la infantería pesada abrir brechas mientras los arqueros, protegidos, disparaban por encima de sus cabezas. Los romanos también destacaban en las fortificaciones de campaña. Construían un campamento fortificado, castrum, al final de cada jornada de marcha, con fosos, fosa y empalizadas, vallum, que garantizaban posiciones defensivas sólidas si se veían obligados a luchar en territorio hostil. Esta combinación de tácticas defensivas y ofensivas, con fortalezas, atalayas y campamentos bien protegidos, por un lado, y formaciones ofensivas eficaces, por otro, demostraba la versatilidad romana en la batalla. La logística y la disciplina eran fundamentales para el éxito táctico. La movilidad estratégica romana era impresionante. Su vasta red de calzadas pavimentadas y su eficiente transporte marítimo permitían un movimiento de tropas sin precedentes en la antigüedad. En marcha, una legión recorría entre 25 y 30 kilómetros al día, llevando cada soldado su equipo completo, unos 40 a 160 kilos. Esta capacidad para desplazarse con rapidez proporcionaba a menudo a los comandantes una ventaja territorial. Los romanos también adoptaron las innovaciones tecnológicas de forma pragmática, incorporando y perfeccionando las armas y máquinas de guerra enemigas, incluidas las espadas, lanzas y tácticas de caballería de los bárbaros, transformándolas en instrumentos eficaces. El ejército imperial innovó desarrollando la artillería de campaña, utilizando balistas y escorpiones, lanzadores de proyectiles, para apoyar a las tropas en primera línea. La eficacia táctica romana se basaba en un entrenamiento riguroso y una disciplina inflexible. Los legionarios, exhaustivamente preparados, mantenían la cohesión bajo presión y ejecutaban maniobras complejas con precisión. Su velocidad y coordinación, fruto de constantes ejercicios, sorprendían a sus adversarios. Las fuentes históricas revelan que la disciplina era tan valorada que se veneraba como una deidad menor en el ejército. Incluso existía una diosa disciplina venerada por los soldados. La combinación de una disciplina estricta, un intenso entrenamiento físico y táctico y un eficaz sistema de recompensas y castigos garantizaba que las unidades romanas actuasen de forma organizada y resistente, incluso en situaciones adversas. En esencia, unas formaciones sólidas, un armamento superior y unas tropas bien entrenadas hicieron del ejército romano una máquina de guerra extraordinariamente eficaz, capaz de derrotar a diversos enemigos en diferentes escenarios de combate. El impacto económico del ejército romano era considerablemente significativo y de múltiples dimensiones. Las fuerzas militares constituían, por un amplio margen, el mayor gasto ordinario del Estado romano, lo que necesitaba de una extensa y sofisticada red logística, así como un meticulosamente organizado y eficiente sistema fiscal.
Este elaborado sistema era indispensable para financiar las numerosas operaciones militares, garantizar el pago regular a los soldados, mantener en óptimas condiciones las instalaciones militares permanentes y asegurar el suministro continuo de equipamiento y provisiones. Esta institución militar también fue un catalizador fundamental para el desarrollo de infraestructuras esenciales a lo largo y ancho del imperio, incluyendo una extensa red de carreteras pavimentadas, fortificaciones estratégicamente ubicadas, puertos marítimos, acueductos y diversos edificios públicos, todo lo cual promovía activamente el crecimiento económico y fortalecía la cohesión territorial del imperio. Social y culturalmente, el ejército desempeñó un papel extraordinariamente fundamental en la integración y romanización de las diversas poblaciones provinciales. Con soldados sistemáticamente reclutados en diferentes regiones del imperio, el servicio militar proporcionaba a los individuos no solamente una carrera profesional estable y respetada, sino también la codiciada posibilidad de obtener la ciudadanía romana tras completar su periodo de servicio. Este proceso facilitaba enormemente la difusión natural y efectiva de la lengua latina, los valores culturales romanos, las tradiciones militares y un conjunto uniforme de prácticas administrativas y jurídicas. De esta manera, el ejército funcionaba como un extraordinariamente poderoso vehículo de propagación de la identidad romana, contribuyendo significativamente a reforzar la cohesión cultural en las vastas y culturalmente diversas regiones que componían el imperio. Sin embargo, como argumenta detalladamente el historiador Arthur Farrell en sus investigaciones, el progresivo declive del ejército romano se convirtió en un factor crítico y determinante en el eventual colapso del Imperio Romano de Occidente. En su exhaustiva obra La caída del Imperio Romano, Farrell atribuye el deterioro gradual pero inexorable de la capacidad militar romana, principalmente a la creciente y problemática incorporación de contingentes bárbaros a las filas militares romanas. Esta progresiva barbarización de las Fuerzas Armadas introdujo paulatinamente diversas prácticas y hábitos militares foráneos que debilitaron considerablemente la tradicional disciplina romana, la legendaria eficacia operativa y la fundamental moral de las tropas, comprometiendo seriamente su capacidad defensiva y operativa en múltiples niveles. Según el detallado análisis de Farrell, la creciente incapacidad del imperio para mantener una sólida y efectiva respuesta militar frente a las múltiples amenazas externas e internas se convirtió en la causa fundamental y decisiva de la caída del imperio. La gradual pero irreversible pérdida de la histórica supremacía militar romana condujo inevitablemente a un progresivo y sistemático debilitamiento de las estructuras administrativas y económicas romanas, facilitando el imparable avance de las sucesivas invasiones bárbaras y acelerando dramáticamente el proceso de fragmentación territorial que finalmente condujo al colapso del Imperio Romano de Occidente.